Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Pues sí, la Biblia en partitura, que sea el tiempo litúrgico, que sea, haremos siempre lo mismo, que es escuchar los textos bíblicos que aparecen en las obras principales de los autores más importantes o más significativos o más conocidos de la música clásica. Eso sí, lo que hacemos es adaptarnos a los tiempos litúrgicos, y ahora lo que vamos a hacer hoy va a ser escuchar tres obras que tienen mucho que ver con el tiempo del Adviento. Y bueno, como no me saludas, pues ya... O sea, tú quieres aquí ir directamente a los contenidos, pero hola a todos los bibliopartiturenses. Mi nombre es Sergio Moraleda, soy el copresentador. ¡Oh, qué sorpresa! No sabía que estabas aquí en el programa, Sergio. Y hoy comenzamos la obra con una obra, comenzamos el programa con una obra de Bach muy propia del Adviento. También tenemos por aquí a nuestro fijo discontinuo favorito, Noel Méndez, al que ahora saludaremos, que nos viene con su sección del Magnificat. Hoy vamos con un autor, con Monteverdi, no vamos con Bach ni con Händel, porque hoy la escaleta no la ha hecho el padre José Luis. Pero por eso empezamos con Bach en la primera obra. Claro, pero una obra nada más, no todo el programa. Y luego vamos con la Pasión en partitura, con una marcha inspirada dedicada más bien a la Virgen de la O, con Enrique Sánchez, que le encantan estas cositas. Y aunque sea tiempo del Adviento, siempre es, como dice él, siempre es bueno para escuchar una marcha. Así es que una marcha, pero efectivamente que tenga que ver con la advocación más propia del tiempo del Adviento, que es la Virgen de la O. Señor Méndez, ¿usted está preparado? Yo estoy muy preparado. He venido a hablar de su Magnificat. He venido a hablar aquí de mi Magnificat. En este caso, con el de señor Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi, sí. Este compositor italiano del periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Y bueno, me parece también una figura muy importante a tener en cuenta, y en esta colección de Magnificat que estamos haciendo, pues he decidido añadirlo. Nos parece muy bien, muy propio. Además, el tiempo del Adviento, el Magnificat, pues siempre está muy bien, que también es uno de los textos cruciales del tiempo del Adviento. Así que fantástico. Muy bien, pues antes de ponernos con todo ello, recuerden que el Twitter del programa es @bibliaartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Dicho lo cual, comienza en Radio María España la Biblia en partitura, edición Adviento. Bueno, y vamos a empezar, como decíamos en el sumario, vamos a empezar con una obra que es un texto de Bach, es de una cantata que es muy propia del tiempo del Adviento por el texto, que es el comienzo de la cantata número 140. Realmente el texto no está enteramente inspirado en un texto bíblico, pero es de estas transcripciones o transliteraciones, podemos decir, que aunque no aparezca como tal el texto bíblico, pero resuena por todas las partes del texto bíblico. La cantata 140, que se llama Despertad, nos llama la voz, fue compuesta por Bach para el domingo número 27, después de la Trinidad, y fue estrenada el 25 de noviembre de 1731 en Leipzig. Los 7 números de esta cantata están inspirados en el Cantar de los Cantares y en el Evangelio de las 10 Vírgenes, que era el Evangelio que se escuchaba en ese domingo. Y el Evangelio de las 10 Vírgenes, la parábola de las 10 Vírgenes, recordamos, es uno de los textos más propios también de la espiritualidad del Adviento, de esperad, que llega el esposo, salid a recibirlo. Se mezclan, es verdad, que el texto del Cantar con el texto de Mateo 25, 1-13, con un himno del poeta Philipp Nicolai. La idea del texto es muy bonita, porque es hacer un símil entre el matrimonio y la relación esponsal de Cristo con el alma humana, de tal manera que, según las palabras del himno, Cristo es el novio y el alma creyente es la novia que espera a que llegue a su Señor. Bueno, pues vamos a escuchar el primer movimiento que dice esto, despertad, que nos llama la voz de los vigías, uno de las grandes expresiones que escuchamos en el Adviento, de hay que despertar, estar en vela, porque el Señor viene. Así empieza la cantata 140 de Bach.
Bueno, pues acabamos de escuchar la cantata 140 de Bach, Despertad, nos llama la voz. Y sigue el texto que hemos oído, nos llama la voz de los vigías sobre las almenas. Despierta, ciudad de Jerusalén, es ya la medianoche, con clara voz nos llaman. ¿En dónde están, prudentes doncellas? Vamos, que viene el novio, de pie, tomad las lámparas, aleluya, preparaos para la boda, debéis salir a su encuentro. Muy bonito y muy de Adviento. Y nada, pues para no dar mucho la turra con Bach, tenemos, como ya hemos dicho, por aquí a Noel Méndez y vamos a poner una sintonía preciosa que se escribe, que es de Borsak, que se escribe Borak, que la primera vez que vino Noel yo lo dije mal, pero bueno, oye, rectificar es de sabios, así que nada, pues vamos allá. A ver, Noel, ¿qué nos traías hoy? Sí, iba a ser oficialmente la sección es en clave de Dios, pero es yo he venido a hablar de mi Magnífica o algo así, ¿no? Porque ya nos hemos centrado, hemos cogido la linde. Bien, tu sección es entera ya tuya. Programa para ti, hasta que llegue Enrique. Pues muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros. Y nada, pues efectivamente ahora voy a tener que cambiar yo creo que el nombre. En vez de clave de Dios vamos a tener que llamar en clave de Magnificat. Porque yo creo que, bueno, dado la importancia que le estamos dando aquí al Magnificat... Un recorrido muy interesante musical sobre los Magnificat. Sí, estamos yendo ahora para adelante en el tiempo, ahora hemos ido un poquito para atrás. Nos vamos hasta el tiempo un poco entre el Renacimiento y el Barroco, con la figura de Claudio Monteverdi, este músico prolífico italiano de este periodo de transición, y concretamente su Magnificat, como muy bien habéis dicho, que bueno, está incluido en las vísperas de la Beata Virgen, que data del año 1610, y la obra, basada en el texto del Evangelio de San Lucas, es una expresión de alabanza y humildad, y vamos a escuchar la versión interpretada por Hannibal Mitchell, en la que se aprecia, bueno, una interpretación yo creo que bastante fiel a la que yo creo que se esperaría que quisiera Monteverdi, o así lo intentamos. Y bueno, vamos a empezar con el primer número del Magnificat, en la que, bueno, pues aquí, ¿qué destacar de aquí? Que me llama más la atención, pues la introducción comienza pues con todo el coro, donde soprano, alto, tenor y bajo se van entrelazando en una polifonía de voces, es decir, varias voces que se van uniendo una tras otra, de forma imitativa, y esto envuelve al oyente en un ambiente majestuoso, reflexivo. Es la tonalidad de si bemol mayor, por lo tanto vemos luz, vemos alegría, y marca mucho el carácter de alabanza. Y todo esto prepara la presentación de la obra. Digamos que esta primera parte, esta sección, es como el preludio de lo que vendrá después. Y bueno, vamos a estar muy atentos a cómo van las voces de menos a más y de menor intensidad a mayor intensidad. Y al final acaba por todo lo alto. Bueno, pues lo escuchamos ya. Me ha encantado este coro, en plan, va empezando, sí. Es como, ¡hola! Todo muy bien. Breve pero intenso, ¿no? Sí, sí. Increíble, la verdad. Bueno, pues vamos ahora a la parte 2, Anima Mea. Aquí la atmósfera se vuelve más íntima y más recogida. También se destaca más la expresión de humildad del texto bíblico, y en mi opinión aquí Monteverdi utiliza una escritura vocal delicada y ornamentada con la voz de soprano. Primero solista y luego otra soprano crea un dúo, y las líneas melódicas van fluyendo suavemente entre ellas, y todo esto acompañado por un bajo continuo muy sobrio, un poquito que no destaca tanto. Oh, como me gusta escuchar a Noel esta clase magistral de música. Te voy a traer a mi casa para cuando escuche música, porque me encanta, vamos, qué maravilla. Cuando quieras. Pues lo escuchamos ya, es algo menos de un minutito.
Bueno, pues vamos ahora con la tercera parte, Et exultavit. En esta sección predomina el estilo concertante, tenor contrabajo, y aquí se ve como unas voces enfrentadas con otras. Primero voces graves, voces ahí muy masculinas, muy, muy graves, y de fondo van apareciendo voces más agudas, creando un acompañamiento a ese enfrentamiento de las voces de hombre en constante diálogo y tensión. Vamos a escucharlo. Es algo más de un minutito, vamos allá. Es muy Monteverdi, decíamos, fuera de micro. Es muy Monteverdi. Ese modo del tratamiento de la voz es como lo escuchas y dices, va, esto es de selva, moral, espiritual, de tal, no lo ubicarás la obra, pero claramente el cómo trata la voz es súper Monteverdi. No es una complejidad bachiana, pero sí que tiene ese ornamento de Monteverdi, propio ahí del Renacimiento. Sí, el tratamiento de la voz, eso es, sí. Renacimiento transicional barroco, esa cosa ya y ya tal. asoma ahí un poco el barroco, pero todavía lejos. Sí. Y esta cosa del eco, ¿no? De la, eso que es como este eco, ¿no? Que supuestamente escribía Monteverdi como para las cúpulas estas de San Marcos, ¿no? De Venecia, no sé qué, que es como que iba, como la voz se va expandiendo y va sonando, va rebotando por ahí por las paredes, ¿no? Eso es, y el reflejo un poco también de ese grito a Dios, ¿no? De que el hombre lo proclama y queda ese eco, ¿no? Que es un poco lo que le llega a Dios, ¿no? De esa intensidad que va quedando. ¿Ves? Es que sabe de música y es tan piadoso también que es muy bien. Bueno, bien. Yo digo lo que creo que es. Seguro que está todo mal. Y el que no esté de acuerdo, pues que apague la radio. Exactamente. No es su programa. Seguimos escuchando este Magnificat de Monteverdi, que forma parte, por cierto, de unas vísperas, habías dicho, de unas vísperas a la Virgen, ¿verdad? Era como uno de los números de las vísperas a la Virgen. Eso es, vísperas de la Beata Virgen que datan de 1610. A 1610, fíjate, y justo, claro, ahí empezaría como el barroco pictórico, ahí estaba Caravaggio pintando sus obras tal en Roma, y eso Monteverdi estaba haciendo esto ahí en... De hecho, yo creo que hay un CD, pues no sé si estoy equivocado, pero un CD de Jordi Sabal, yo creo que es Lágrimas de Caravaggio, y creo que es con obras de Monteverdi. Creo, quizá, no estoy seguro, No lo conozco, pero... Podría ser. Claro. Sí, bueno, es decir que luego, claro, cuando llega la figura de Bach, ese barroco ya tan pleno, claro, posterior, eso es, ya pone el culmen del barroco. Más tarde exactamente, Bach, justo. Claro. En música... Aquí estamos iniciando el barroco. Eso es. Perdón, seguimos escuchando a Monteverdi, este Magnífica tan bonito. Pues vamos ahora con la parte 4, Quia Respexit. Aquí destaco que comienza el bajo continuo, interpretado por el órgano y por el violonchelo barroco, lo que crea una línea melódica de lamento que acompaña en todo momento la entrada de la voz de tenor de hombre como solista. Predomina también aquí la nostalgia y una condolencia muy, muy profunda en todo momento. Esto crea también mucho contraste con lo anterior y yo creo que sobre todo lo que más se puede observar es el tono apagado y muy conmovedor a la vez.
Bueno, pues después de este momento así tan nostálgico y profundo, con esa voz de tenor, vamos ahora a la quinta parte, Qui fecit. La obra recupera aquí la participación coral en un fugato, es decir, entradas muy rápidas que van pasando de una voz a otra, y a mí me hace reflexionar sobre la transmisión de la fe, ¿no? A lo largo del tiempo, es decir, cómo lo toma un pueblo, lo pasa a otro, es decir, aquí cómo lo pasa una voz, lo pasa a la otra. Aquí el oyente yo creo que percibe movimiento y esperanza, y destaca la entrada de las voces que va aumentando y yendo a más, y a más, y a más. Y esto recuerda también a eso, a esa fuerza del fuego, el fuego de la fe, y la fe como ese fuego que nunca se apaga. Pues lo escuchamos ya. Claro, esto es porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, es lo que ha cantado este coro tan bonito que decíamos fuera de micro, que es verdad que como es el comienzo del barroco todavía, es todavía muy vocal, al comienzo de la música, recordamos que es una obra pensada para la liturgia, es música vocal, y sí, hay el bajo continuo, el acompañamiento, tal, pero es para sostener, digamos, la voz, ¿no? Para marcar el bajo continuo, pero el protagonista es la voz, que después, al final del barroco, ya tenemos la orquesta con todo el jaleo de música. Exactamente, para mí el Renacimiento es como que prima la voz sobre todo, claro, y va cada vez a más, cosas más complejas, polifonías más complejas, una voz con otra, se la pasa a otra, el eco de otra, y llega un momento en el que ya decimos, ya hemos explotado toda la voz, ahora hace falta instrumentos. Y ahí es donde llegaría para mí el resto, ya los tardobarrocos que ya empiezan a poner todavía más, pues la trompeta, los violines, cuerdas, en fin, todo tipo de jarana instrumental, claro. Justo. Pero realmente Monteverdi sí que si escuchas, o sea, si te metes en él, como las voces van cantando una relación con la otra, ¿verdad? Se van escuchando, se van respondiendo y van generando como una atmósfera y como un poco cada vez más grande, muy armoniosa, es una preciosidad también. Sí, ese efecto también de eco, ¿no? Que me parece maravilloso, ¿no? Que es como el eco que se genera, pues eso, cuando digo algo, una voz, lo canto, pues se queda como en las paredes, resonando. Exacto, ahí como ahí va quedando ahí, ¿no? Eso como, es. Sí. Y eso creo que es un efecto maravilloso, ¿no? Que consigue Monteverdi. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Es misericordia, ¿no? Es misericordia. Es decir, vamos a escuchar cantado y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Pues aquí las protagonistas son las voces de tenor y de soprano, las voces más agudas de cada uno de los géneros, masculino y femenino, correspondientemente. Y bueno, son melodías muy ornamentales, sostenidas por el bajo en la armonía también. Empieza el tenor cantando Et misericordia de fondo, y las voces van creando un dúo con muchos adornos, característicos por muchas florituras, adornos en la voz, especialmente en las voces agudas de soprano. Y luego también vamos a prestar atención a la línea melódica tranquila de tenor de fondo, que permanece todo el rato como más tranquila, como de fondo. Está como, digamos, la voz de soprano haciendo florituras y la de tenor como de fondo, acompañando.
Y yo creo, podría ser que como es de generación en generación, podríamos buscar igual el símil musical, que uno es el tenor y la soprano, que van las dos voces como diciendo de una a otra o algo así, quizá. Sí, a lo mejor yo pienso el tenor como el paso del tiempo, ¿no? Que se mantiene vale. constante, que parece que no pasa el tiempo, pero están pasando cosas. O sea, también, claro. para los oyentes, a ver si puedes ir escuchando lo que va haciendo la voz de tenor, que es la grave, la que se mantiene de fondo, y luego la soprano, que son como esos protagonismos que va cogiendo los profetas, los diferentes apóstoles a lo largo de la historia, que eso sí que se escucha más. Pues lo escuchamos. Es algo más de un minutito. Bueno, muy bonita realmente, sí, la voz, es verdad, los agudos, ¿no? Los más, es verdad, sobre todo la voz de la... Sí, de la... Además es muy difícil porque hacer dúo de sopranos constantemente subiendo y bajando tan rápido con esos melismas, esos floreos y de fondo el tenor, ¿no? O sea, es verdad que... El melisma recordamos que es cuando una misma sílaba es cantada reiterada a veces con distinta nota, en distinto tono. Eso es cuando yo a una misma sílaba hago que tenga pues muchas sonoridades diferentes y cambio el tono muy rápido. Por ejemplo, José Luis. Exacto, que lo hemos escuchado ahora, claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Melisma. Melisma, claro, porque todo el mundo lo sabe, menos yo, claro. Melisma, bien, bueno. Lo sabemos todos. Nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo, ¿no? Un melisma más. Exactamente. Sí. Melisma. Pues bueno, vamos ahora con la parte número 7 de este Magnificat. Fecit potentia. Es decir, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Pues aquí son... Que es el versículo 51 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, donde está el Magnificat. Aquí vamos a ver cómo esa potencia la representan la voz de bajo y tenor, las voces más graves, masculinas, justo con mucha energía y furia. Bueno, antes hemos escuchado las más agudas, ahora las más... Eso es. Eso también es significativo cómo Monteverdi va variando, ¿no? Si antes ha hecho agudo, ahora grave. Si antes hace movimientos muy rápidos, ahora más lentos. Si antes más de menos a más, ahora va de más a menos, va variando. Y bueno, aquí los dúos y tríos vocales generan una atmósfera introspectiva, imitaciones que refuerzan también el mensaje de compasión. Las oscilaciones entre voces más agudas de hombres y las más graves de hombres recrean ese diálogo vocal de compasión de Dios con los hombres, ¿no? Entonces, es verdad que esto es un movimiento eminentemente masculino, de esa voz de gravedad y, como digo, de mucha energía y furia. Vamos a escucharlo. In
Bueno, una cosa también interesante es como todavía en el Renacimiento las obras no son larguísimas, porque claro, después posteriormente un Magnífica, estos de Vivaldi y tal, que claro es muy posterior, Eso podían es. durar media hora, Sí, sí. y entonces era como, en fin, lo que Sí, duró sí. una misa duraba solamente el canto del Magnificat, y aquí pues eso dura como máximo 20 minutos, pero cada uno que estamos escuchando es un minutito, minutito y poco, y es como pim, pim, muy Sí, bien. exactamente. Es como que ya en el pasado se pensaba en los futuros mini Sí, podcasts, ¿no? sí, totalmente. Y está muy bien pensado porque es verdad que lo disfrutas, pero no llegas a algo muy agotador a veces. Sí. Bueno, pues vamos con la parte número 8 de Post-Suite. Es decir, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pues para esto aparece ya el coro completo, que retoma el papel central, como vimos al principio, entrando con fuerza y energía primero. La soprano solista hace su aparición en primer lugar y luego de fondo es contestada por otra soprano del coro. Aquí sí que hay que prestar mucha atención como a ese efecto sonoro que se crea de primero la solista, luego la del fondo. Primero la solista, luego la del fondo. Y aquí destaca la imitación coral de esta sección donde se crea un efecto de eco entre las contestaciones de una voz y otra. Y bueno, vamos a ir viendo cómo las imitaciones vocales representan el poder divino, con pasajes homofónicos en los que todos cantan la misma frase al mismo ritmo, en diferentes tonos, y también un aspecto fugado. Pues lo escuchamos, me parece que es el trocito más grande que vamos a escuchar, 2 minutos y 20 y pico segundos. Es muy bonito, ¿verdad? Derriba el trono a los poderosos, enaltece a los humildes, que qué cosa vocal, o sea, como la importancia del eco. En este momento se estaban estudiando el sonido, ¿no? Como las reverberaciones, cómo se expandía el eco y tal, y cómo ahí están jugando a ver a las posibilidades de explorar la voz, cómo se repite por ahí, cómo se escucha, cómo va creciendo, es muy interesante. Totalmente, es como una creación de una catedral sonora, Sí, exacto. en directo. Va generando el espacio es. sonoramente, sí. Sí, cómo se crean las reverberaciones, Sí. dependiendo del punto en el que está. Sí. Sí, sí. Seguimos con este Magnificat de Monteverdi y ahora vamos con el número, Número 9, Esurientes. es decir, a los hambrientos los colma de bienes. Pues bueno, aquí empieza el bajo continuo de una forma muy ágil. Luego aparecen las voces de tenor y contratenor, que son las voces más agudas de hombre, los que eran llamados antiguamente los castrati. Y esto crea un dúo muy unido y una atmósfera de compenetración y sincronía armónica espectacular. Vamos a ver cómo suena.
son muy distintas entre sí, cada uno de los versículos de Magnificat, o sea, cada uno es como una canción distinta, o sea, no es que sea tal, es que puede ser una cancioncita de distinta, cómo suena distinto, el tratamiento de la voz, todo es como una otra cosa, como si fueran cosas independientes. Qué bonito. Eso es verdad, y además tiene mucho mérito que con los mismos recursos y los no tantos recursos que tenían en aquel entonces, hacer algo tan diferente tenía el doble de mérito, ¿no? Sí. O sea, que es impresionante, sí. Seguimos ahora escuchando el versículo que en latín es suscepit, ¿verdad? Suscepit, sí. Que es en castellano, 10. auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Pues bueno, aquí es muy característico la entrada del bajo continuo, protagonizada aquí por el violonchelo barroco otra vez, en la que hace una entrada muy aguda de una melodía y luego la repite de forma grave. A mí me transmite eso, como el querer auxiliar al pueblo de Israel primero acaba de lo más alto y va pasando de generación en generación, y lo hace a través de las octavas de sonido. Empieza muy agudo y luego pasa a lo grave. Después soprano y alto se unen en pasajes suaves, alternando todo el rato con el acompañamiento solo musical del bajo y luego solo voces sin acompañamiento. Todo el rato eso, voces de solas y voces y acompañamiento del bajo instrumental. Y así constantemente, hasta que al final se unen unas voces y un acompañamiento final expresan plenitud espiritual y la forma lírica. A mí me inspira pues serenidad y esperanza al oyente, ¿no? Al que escucha estas palabras, de generación en generación hasta llegar hasta nuestros días. Pues es un momento también breve, ¿verdad, Sergio? Así es, dura unos 2 minutitos, poquito más. Lo escuchamos. Vamos a disfrutarlo. Bueno, pues vamos ahora ya con la última parte del Magnificat. Que en castellano dice como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues aquí hay una reaparición triunfal del coro, interpretando frases imitativas que subrayan el tema de protección divina. Todo al principio comienza de una manera más solemne y acaba de una manera más esperanzadora. ¿Esto cómo lo consigue nuestro querido compositor italiano? Pues haciendo acordes y tonalidad mayor como cierre de esta parte, al principio solemne y triste y al final como acordes mayores.
Oye, precioso este coro final. Bueno, realmente en la obra tiene también musicalizado el Gloria, no lo vamos a escuchar, nos vamos a centrar en el Magnificat, pero es un cierre coral precioso el de este Magnificat de Monteverdi, desde luego. Sí, lo cierto es que sí, acaba por todo lo alto. Exactamente. Muchas gracias, Noel. Te esperamos. Nos queda, yo creo que vete preparándote otro Magnificat barroco, que estaremos encantados de escuchar tus sabios conocimientos musicales. Pues yo encantadísimo de estar aquí con vosotros. Gracias a vosotros. De verdad. Hasta la próxima, Noel. Hasta luego. Bueno, amigos, y ahora es el momento de un anuncio importante y después continuaremos con el programa. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico, para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Bueno, amigos, pues ahí está ese importante anuncio. A todos nos gusta Radio María, a todos nos gusta la independencia de la radio, así que hay que arrimar todos un poco el hombro, en especial en este momento del año, que es momento de la generosidad. Y nada, pues vamos a continuar con el programa, así que pues vamos allá. Enrique Sánchez, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué nos traes? Sí, a ver, sí. cuéntanos. Pues nada, este año vamos a ir, pues ya que estamos en el año jubilar de la esperanza, pues vamos a ir con una advocación pues de este tiempo, del tiempo de Adviento, como es la vocación de la Virgen de la O y de la esperanza. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Hola, Sí, a mí señor. si me quieres saludar Hola, también padre puedes. José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Enrique? Pues esto me parece muy bien, porque claro, que suene de repente una marcha que para muchos de nosotros la asociamos a Semana Santa o a Cuaresma, aquí en el Adviento requería, pero bueno, ya lo habéis explicado, está muy bien, tiene que ver con, también hay alguna marcha dedicada, entiendo, a esta vocación tan bonita. Sí, ya iremos hilando Muy bien. y llegando al punto de dar esa vocación y de esa piedad popular, Claro. ¿no? Hasta llegar pues a nuestra A nuestro sección, tema. a nuestro tema, llevando hacia nuestro tema, que es pues una marcha de Semana Santa procesional. Entonces nos tocaría ahora recordar lo de la Virgen de la O, de Sí, cuál es su ¿cómo origen, que llegamos? tiene que Sí. ver con la liturgia. Pues llegamos a través de la oración, ¿verdad? Y la oración, pues sobre todo la oración de las vísperas, que es en el momento central, que es el cántico del Magnificat, recogido en el Evangelio de Lucas, y concluye con una antífona, una oración breve que le da contexto al Magnificat cada día y que cambia según el contexto del tiempo litúrgico. Y entonces, ya acercándonos al final del Adviento, justo los días del 17 al 23 de diciembre, en la víspera, pues se cantan las antífonas mayores, más bien conocidas como las antífonas de la O. ¿Por qué? Se llaman de las antífonas de la O, ¿por qué? Porque todas empiezan con esa O de aclamación, de ese deseo de llegada del Redentor, junto con unos títulos mesiánicos del Antiguo Testamento, el cual le da un contexto a cada día de la víspera, con un tema pues bastante complejo, ¿no? Sí, de entender teológicamente, son cápsulas de teología. Sí.
relacionadas con, bueno, con la llegada del Mesías. Eso es, Ujú. sí, sí. Y además tienen su origen no lejos de nosotros, porque tienen su origen en España en concreto. Pues mira, sí, según los textos que hemos manejado, en el Concilio de Toledo del año 686. Siglo VII, por tanto, en España. Claro, y se nombra, bueno, como festividad el 18 de diciembre, 8 días antes de la Navidad. Que sería como una novena, o como la octava, mejor dicho, la octava, igual que tenemos la octava de Pascua, después hay una octava de Navidad, esto sería como la octava, pero la inversa, es decir, en cuanto a preparación, los 8 días antes de la Navidad, se rezan estas antífonas de Claro. la O. Y bueno, también es conocida como bueno, ya lo hemos comentado antes, como la fiesta de la Virgen de la Esperanza, fiesta de la expectación del parto de la Santísima Virgen o Virgen de la Dulce Espera. Y de ahí viene el nombre de Virgen de la O, porque es, bueno, dar relevancia efectivamente a la Virgen, pues las antífonas que empiezan así con la O. Por eso ya hablamos, pues eso, del siglo VII, siglo VIII, o sea que ya es una Estamos hablando ahí ya de... ya casi del principio del origen de la fe en España, casi, sí, exacto. De hecho, se encuentran retazos ya de estas antífonas ya en Boecio, que era un filósofo estadista romano y autor de tratados y de distintas disciplinas como la música, la aritmética o la astronomía, ya en el siglo V, finales del 5, del 6. O sea que, vamos. Y esta cosa que cuidaron tanto, también han jugado a que con las iniciales de estas 7 antífonas, que empiezan todas con la O... Luego lo desgranamos, o sí, pues o no, luego, cuando vale. veamos las antífonas. Me parece ¿o bien, qué? sí. Vemos Pues ahí síguenos contando. Sí, bueno, pues lo que hemos dicho, las antífonas de la O empiezan con la O de aclamación, sí, y todas terminan con la frase o con la palabra ven y con la necesidad urgente de que venga o se cumpla pronto. Así que bueno, podemos ir... La esperanza de que venga. Sí, podemos leemos, sí. quizá. Sí. Uh-huh. Pues o lees o vale, como quieras. Pues empezamos. La primera sería el día 13. No, perdón, el día 17. Sí. El día 17 sería O Sapienta, que se invoca la sabiduría de Dios. Sí, esta es, o sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Ya el día 18, Oh Adonai, el Señor de Israel, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en medio de las llamas de la zarza y le diste la ley en el Sinaí. Ven y líbranos con el poder de tu brazo. El día 19 es oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Pasamos a Oh clavis David, oh llave de David, cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, que cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. El día 21 dice, oh sol, que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ya acercándonos ya al final, el día 22, oh Rex, oh Rey de las naciones, Rey universal y deseado de los pueblos. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Y el día 23 es, oh Emanuel, Rey legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos. Ven a salvarnos, Señor, Dios nuestro. Pues bien, ya, o sea, son 7... El día 24 no hay porque ya el 24 por la tarde ya ha empezado la Navidad. Pues con estas pinceladas que hemos visto, se explican cómo es el retrato completo del Mesías, ¿no? O sea, leyendo todas las antífonas podemos hacernos una idea de claro, cuál es un resumen de, de lo que va a venir. Pero hay algo más, ¿ves? Ya los monjes benedictinos, que eran muy cultos, ¿no? Lo siguen siendo. Y lo siguen siendo. y mimaban mucho, digamos, la tradición y la palabra, pues puede ser que ahí mezclasen una serie de pues, un acróstico secreto, ¿no? Por así decirlo, en el cual leyendo cada antífona a la inversa, es decir, del último día al primero, con la primera inicial en latín, pues forma un acróstico, erocras, ¿verdad?, que significa mañana vendré o estaré aquí mañana. Es decir, ya sería el culmen ya total de lo que significa el Adviento y la espera. Eso es. Efectivamente. Y bueno, iconográficamente, y ya
acercándonos un poco más a lo que es la devoción popular, pues iconográficamente todo esto, pues bueno, los artistas, ¿no? ¿Cómo podemos representarlo? Una oración, llevarla a la devoción popular, pues como con el atributo pues más característico, que en este caso es representar a la Virgen con un libro en el cual están escritas las antífonas. Estaría rezando, meditando, claro, ella. Sería una forma de la oración, acercarla a la gente, pues ¿cómo lo hacemos? Con la Virgen, con el libro en las manos. Eso es. Y con una expresión serena y expectante, con un punto quizás de melancolía, puesto que intuye, digamos, lo que está por venir, que es la pasión de Jesús, ¿no? Luego otro atributo pues sería la media luna a los pies y coronada, que sería un símbolo de triunfo divino sobre lo terrenal, la pureza, maternidad y su realeza celestial. Pero el detalle más característico, digamos, que plasmaron los artistas sería, pues es representar a la Virgen con un círculo en el vientre, con la imagen del niño Jesús enmarcada. Un círculo que en realidad es... Lo que ya, y nunca mejor dicho, cerraría el círculo de la O con el círculo, entonces ya, digamos, sería ya el... Y ahí viene la Virgen de la O. Y ahí ya podemos decir, bueno, de nuestra parte, o llegar a la conclusión de, pues la Virgen de la O hecha de imagen y devoción popular a través de la oración. Y casi seguro que hay una marcha que se llama... Sí, nosotros si no la buscamos. En este caso... Porque esto es una introducción para llegar a donde queríamos. No vamos a poner un villancico, no. Porque fiel a nuestro porque si es tu sección, estamos todos esperando una marcha pero muy bien contextualizada en el año jubilar de la Esperanza, en el tiempo de Adviento, en Radio María. Pues Padre Luis Fernando te va a poner un programa. Bueno, pues... vamos a poner una marcha, la marcha Reina de la O. Muy bien. ¿Vale? Pues ¿La escuchamos primero? Sí, la escuchamos. Perfecto. Es muy bonita y muy moderna. No nos da tiempo a escucharla entera, pero dinos, Enrique, cómo se llama la marcha y quién la interpretaba para terminar de escuchar en casa. Muy bien. Pues la marcha se llama Reina de la O,
el compositor Antonio David Rodríguez Gómez, compuesta en el año 2013 y la que hemos escuchado, interpretada por la Asociación Filarmónica Banda de Música Julián Cerdán. Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, la Virgen de la O, de las antífonas y esta marcha tan bonita dedicada a la Virgen de la O. Hasta la próxima, Enrique. Hasta la próxima. Y hasta aquí el programa de hoy. Y ahora os dejamos con Esta no es una semana cualquiera, presentado por Luis Antequera. Sean buenos y si no, incluso en Adviento, confiésense. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.